también a nuestros amigos, las visitas. Todos son bienvenidos a este culto de oración. Bueno, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer Éxodo capítulo 17, verso 8 al 16. Éxodo capítulo 17, verso 8 al 16. Éxodo capítulo 17, verso 8 al 16. El tema que voy a tratar en esta noche, presta atención, lo he titulado Destruye a Amalek, o Amalek terminará destruyéndote. Destruye a Amalek, o Amalek terminará destruyéndote. Yo leo y ustedes siguen allá la lectura. Éxodo 17 del 8 al 16. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, ojo con esto, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Pueden sentarse, tengan la bondad. Bueno, mis hermanos, quiero decirles que Amalek, en un sentido espiritual, es tipo de la carne y sus pasiones. Y vemos que la única manera de vencer a Amalek es mediante la vía de la oración y el ayuno. Mire que cuando Moisés oraba, sosteniendo sus manos en alto, Josué prevalecía contra Amalek. Pero cuando él dejaba de orar, Amalek prevalecía contra Josué y su ejército. Eso quiere decir que cuando usted ora, su espíritu está venciendo a la carne, que en este caso es tipo de Amalek. Pero cuando usted deja de orar, entonces Amalek prevalece, que es la carne, y usted se vuelve un cristiano carnal, que le da
cabida a los deseos y a las pasiones de la carne. Gálatas nos presenta las apetencias de la carne en el capítulo 5, verso 19. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ustedes fíjense, hermanos, la analogía. Amalek es tipo de la carne con sus pasiones. Y la única manera de derrotar a Amalek es a través de la oración. Cuando usted ora, su espíritu se fortalece y los deseos de la carne son minimizados. Así que es importante tener en cuenta este asunto, mi hermano. Bueno, Dios le dice a Moisés: escríbeme esto en un libro de memoria, o sea, en el diario, porque yo tengo que cobrarles cuentas a Amalek. Por eso, cuando ya entran a la tierra prometida, que Dios levantó a Saúl por rey, entonces le dice a través del profeta Samuel, en el capítulo 15, del verso 1 al 33. Primer libro de Samuel. Vamos a mirar, capítulo 15. Capítulo 15, del verso 1 adelante. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérseles en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden era un exterminio total. Y Saúl pues convocó al pueblo y pasó revista en Talaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dio Saúl a los ceneos: idos apartados, salid entre los de Amalek, porque no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Es decir, que él reservó a los jóvenes, a las doncellas hermosas, y no los quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl,
porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se pesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche por Saúl. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que se oye con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalek lo han traído, porque el pueblo, y aquí culpa al pueblo, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión, y Dios: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y dijo Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención. ¿Cuántos están prestando atención? Mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Bueno, fíjense que Dios da una orden de exterminio total a Amalek. Y la gente se pregunta: bueno, ¿por qué Dios hizo eso? Aún los niños de teta, todo. Pero hay una razón. Hay una razón por la cual Dios manda a Saúl que extermine del todo a Amalek. Vamos a verlo allá, la razón. Deuteronomio 25, 17. Deuteronomio 25, 17. Deuteronomio 25, verso 17 en adelante. Fíjense, aquí Dios le está diciendo: acuérdate, cuando ellos entraron, acuérdate lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salía de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y escuche, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás
la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Mire que Dios le está recalcando aquí al pueblo y le está recordando lo que Amalek hizo cuando Israel subía de Egipto. Le desbarató la retaguardia donde iban todos los débiles. ¿Cuáles eran los débiles? Los ancianos, los niños, las embarazadas, las mujeres recién paridas. Siempre iban en la retaguardia, que es la parte posterior. Los hombres armados iban delante. Amalek, de manera traicionera, digamos, atacó por la retaguardia a Israel, destruyéndole los débiles, los ancianos, los niños, los de teta, las embarazadas. Por eso es que Dios aquí va a ejecutar venganza de Amalek por todo lo que Amalek le hizo al pueblo de Israel. Y aparte de eso, el pueblo estaba cansado, trabajado, fatigado, porque tenían unas jornadas de sequía, con sed. Y en ese momento es cuando Amalek ataca despiadadamente al pueblo de Israel. Y le causó grandes estragos ese día. Ahora Dios dice aquí, bueno, vamos a arreglar cuentas. Saúl destruye todo. Y le dice, no te apiades de nada, del niño, el de teta, todo. Borra de la faz del cielo la memoria de Amalek. Bueno, y aquí viene el problema. Saúl reservó lo mejor. Los jóvenes, las doncellas, las vacas gordas, los becerros gordos. Y mire, finalmente, mire lo que sucede, para que usted entienda la razón del título. Destruye a Amalek, porque si no Amalek terminará destruyéndote. Quien mata finalmente a Saúl es un amalecita. Yo pregunto, ¿de dónde salió esa amalecita? De los que él dejó vivo. De los que él dejó vivo. Vamos a mirarlo allá en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 1, del 1 al 16. Escuche la historia. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas. Mira, aquí David está peleando con los amalecitas. ¿Dónde estaban esos amalecitas? Si Saúl es un rey posterior a Saúl. Eso quiere decir que habían amalecitas todavía vivos, peleando contra Israel. Es decir, que Saúl no cumplió la misión. Estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto su vestido y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros y gente de a caballo.
Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo respondí, soy Amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún todavía en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de su vestido, lo rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, hicieron ayuno. Entonces en el verso 13 dice, y David le dijo al joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, soy Amalecita. Él dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a unos hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Mire qué triste historia, que al final de la historia de Saúl es un Amalecita quien lo mata. Si él hubiera cumplido fielmente la misión que Dios le encargó de borrar a Amalek de debajo del cielo, no lo hubiera matado. Pero fíjese cómo son las paradojas de la vida. Nunca pensó Saúl que él, perdonando a esos muchachos, era uno de ellos el que finalmente le iba a cegar la vida. Por eso mi título, destruye a Amalek o Amalek terminará destruyéndote. Ahora, hemos dicho que Amalek es tipo de la carne. Y aquí es mi punto aplicativo. ¿Por qué caen los cristianos? Ahí está el punto. Porque han sido benévolos con Amalek, es decir, con la carne, con los deseos de la carne, y no han destruido del todo a Amalek en sus vidas. Entonces, dejan secuelas del pecado en sus vidas, deseos impuros, pasiones provenientes de la carne. Y esas pasiones que no se eliminan del todo, tarde o temprano terminan destruyendo tu vida espiritual y llevándote al mundo. Por eso en esta noche, no te apiades de Amalek, destrúyelo por completo en tu vida. Yo con el pecado no comulgo en lo más mínimo. No comulgo en lo más mínimo. Y es importante, como dice alguien, si vas a cortarle el rabo al perro, córtaselo de tajo y no poco a poco, porque es más dolor para ti y para el animal. Córtalo de tajo. Al pecado hay que cortarlo de tajo, de raíz, porque esas pequeñas raíces que Cantares las llama las zorras pequeñas, son las que dañan las viñas en cierne. Por eso hemos visto hombres y hombres grandes de Dios, creyentes, que de repente caen. ¿Qué pasó? No destruyeron del todo a Amalek. Algo quedó por allí que no destruyeron.
un deseo pecaminoso, una tentación, un pensamiento impuro, algo. Pero el apóstol Pablo nos llama, nos hace un llamado en la carta a los Colosenses, capítulo 3, el verso 3 en adelante. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y escuche este punto. Haced morir, destruye, mata a Amalek. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Aquí están los puntos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas cosas hay que destruirlas. Hay que matar del todo a Amalek. Porque si no, Amalek terminará destruyéndolo a usted, a su vida espiritual y aún a su familia. Con el pecado no hay que tener compasión ni misericordia. Ah, no, pero es que, ay, es que es tan linda ella. No, es que es tan hermosa. Me duele perder esa amistad porque me agrada. No, Señor. De tajo. Aquí es donde Jesús dijo que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si esa amistad, si aquello te está estorbando, corta. Mejor es que entres con un solo brazo al reino de los cielos y no con los dos al infierno. Ese es el cortamiento que Jesús habló. Si tu pie derecho te es ocasión de caer porque vas constantemente donde la vecina, a esa tienda, a ese lugar, porque te agrada, corta el pie. Es decir, que dejes de ir ahí porque corres peligro. Corres peligro. Destruye todo vestigio de pecado en tu vida. Y de esa manera, mi hermano, te garantiza la Biblia, una vida victoriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro, y a Él sea la gloria. Cuando yo doy clases bautismales, y a propósito, anuncio que están abiertas las inscripciones para clases. Una de las cosas que yo les digo a ellos, digo, hay dos cosas que a mí me han servido para permanecer a lo largo de 45 años de vida cristiana sin apartarme nunca. Dos cosas. No es necesario que te sepas la Biblia de pasta a pasta, que seas un teólogo o un exégeta. No es necesario. Hay dos cosas que son fundamentales. Y yo les digo a ellos, un arrepentimiento genuino, de todo corazón. Cuando tú reservas cosas que no te deshaces de ellas, no estás destruyendo del todo a Amalek. Y esas cosas que tú reservas en el corazón terminarán llevándote otra vez al mundo. Yo le digo a ellos, un arrepentimiento genuino de todo corazón.
Yo le digo, yo me entregué al Señor con un afro así grande, como el del pibe. Unas camisas que tenían unas mangas así, que eran especial para bailar champeta. Yo era champetero. Y unos pantalones apretaditos aquí y la boca ancha que forraban el zapato. Eran especiales para bailar ese tipo de baile. Así me entregué yo al Señor. Recuerdo que fue un miércoles a las 7 de la noche. No había un culto. Por eso yo digo, hermano, que hay que evangelizar, porque evangelismo somos todos. Esa noche un anciano que nunca había pisado un plantel educativo era analfabeta 100%, ni la Biblia sabía leer. Yo venía egresado de un plantel educativo con grandes conocimientos, lleno de letras. Y cuando ese analfabeta me estaba hablando de este Dios, algo comenzó a suceder en mi vida. No entiendo por qué comencé a llorar. Esa palabra, aunque era tosca, sin embargo, tenía un poder y una unción especial. De manera que yo, el ateo, el comunista, comenzó a llorar. Y en ese momento, Dios que lo prepara todo, fue en una esquina, en plena calle, venía el pastor. Y encuentra esa escena, yo llorando, y ahí estaba mi matador, dándome espada. Y el pastor dice, joven, ¿usted quiere entregarse al Señor? Yo estaba tan cautivo que ni siquiera di para hablar. Acentué con la cabeza, le dije. Me llevaron a una casita de barro, piso de barro, paredes de barro, techo de zinc. Allí por primera vez el comunista, el ateo, por primera vez se arrodilla ante el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Para un ateo arrodillarse ante Dios tiene que ser una obra directa de Dios en su vida. Ahí estaba arrodillado. Pero cuando ellos comenzaron a orar, hermanos, créanme que por primera vez en la historia de mi vida sentí la presencia de este Dios maravilloso y sublime. Sublime. Oh, alabanzas. Y créanme que cuando uno tiene un encuentro verdadero con Jesús, cambia porque cambia. Porque esa presencia, los destellos refulgentes de esa presencia, lo cambian a uno. No, que tú no has cambiado, hombre. No has tenido un encuentro real con Jesús. Porque el solo encuentro con Jesús, de esa presencia exhalan virtudes y magnetismos que cambian, que transforman y lo envuelven a uno en una atmósfera gloriosa. Y no hay que estar diciéndole a esa persona, de esto o no se ponga aquello, no vista así o vista asao. Ese día siguiente, sin que nadie me lo dijera, yo fui a donde una modista, arrégleme estas camisas, estos pantalones, y fui a donde un peluquero, motíleme un corte decente, porque ahora soy hijo de Dios. El pastor a mí no me lo dijo, ni nadie, que había que hacer eso. Eso fue el jueves que ya me motilé y hice ese cambio radical. Radical, sin reservar nada. Arrepentimiento genuino de corazón. El sábado que fui al culto juvenil, ya nadie me conocía.
era otra persona. Y este es el joven que venía aquí con el afro. Sí, yo era. Yo era. Pero Jesucristo me ha cambiado. Eso, arrepentimiento genuino, sin reserva. Porque hay unos que se arrepienten, pero siguen haciendo cositas. No destruyen del todo a Amalek en sus vidas. Y eso termina arrastrándolos al mundo. Lo segundo, una fe inquebrantable e inamovible en este Jesús que todo lo puede. Con estas dos cosas clavadas en el alma y en el corazón, venga lo que venga, pase lo que pase, que con Él somos más que vencedores. Así que estemos en pie, que Dios nos ayude. Así que yo no sé, en esta noche si hay algo por allí que destruir, saca la espada en esta noche. No tengas miedo. Corta oreja y rabo en esta noche. Todo lo que tenga que ver con el pecado, destrúyelo. Porque si no, Amalek terminará destruyéndote. Que Dios nos ayude. Porque la Biblia dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie en absoluto verá al Señor. Hermano, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Venceremos a Amalek, venceremos al pecado, porque Cristo quitó el pecado del mundo y nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Soberano Dios de la gloria, gracias te damos, Señor Jesús. Oh Dios, gracias.